Capítulo 3. Unión Europea, Vaticano. Empezaremos este capítulo haciendo un poco de historia de estas dos instituciones, tanto de la Unión Europea como del Vaticano. En primer lugar, trataremos sobre este último. Como ya reflejamos en el segundo capítulo de esta obra, la Iglesia Católica emergió y renació en 1929, después de 131 años, por así decir, de destierro. El 11 de febrero de 1929, Benito Mussolini, como primer ministro de Italia, firmó unos acuerdos llamados los Pactos de Letrán, en nombre del rey Víctor Manuel III, con el cardenal Pietro Gasparri, los que significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano. Así se restableció plenamente las relaciones entre los representantes de Italia y la Iglesia Católica, rotas desde 1870, y se le otorgaba a la Iglesia el pequeño estado de la Ciudad del Vaticano. Eso otorgó poder a la Iglesia y comenzaron a colocar crucifijos en todos los estamentos italianos, incluso en los centros escolares. Ha ido creciendo su influencia en el país al punto que dispone de 115.000 propiedades solo en Italia. Hoy por hoy el 80% de la población italiana se declara católica. Poco a poco fue abriendo embajadas en todas las naciones europeas y en otras partes del mundo, hasta llegar a tener presencia diplomática en 185 países. Ha obtenido gran relevancia a nivel mundial, a tal punto que es visitado por los dignatarios de todos esos países. Ha influido en hechos muy importantes, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, en la cual se declaró neutral e interpeló para que Italia se mantuviera al margen. Asimismo, promovió la paz entre los países en conflicto. Benedicto XV supo contrarrestar los intereses expansionistas y belicistas de los líderes y gobernantes con una política de neutralidad y respetuosa con todas las nacionalidades en conflicto. Además, reflejó una acción caritativa hacia todas las víctimas de la guerra sin importar su religión o país de origen. Se cuestionó por parte de los países en conflicto que el Papa mirase hacia el nuevo orden mundial que se avecinaba, es decir, el de la democracia al modelo estadounidense. Esto significó, en contraste, la derrota diplomática del Papa y el ser excluido de todo proceso de paz siguiente. Después de la guerra se establecieron y ampliaron relaciones diplomáticas con muchos más países y la incidencia católica progresó positivamente en el mundo, gracias a que se alineó con los socialdemócratas manteniendo un punto central contra extremistas tanto de derechas como de izquierdas. Así fue ganándose la confianza tanto con Europa como con Estados Unidos. Unos años más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia oficialmente no protestó contra los abusos alemanes contra los judíos. Sí que lo hicieron a nivel personal algunos clérigos que incluso ayudaron a muchos a escapar de las amenazas nazis. No es de extrañar que el Papa Juan Pablo II, en el año 2000, se disculpase con los judíos insertando en el Muro de las Lamentaciones una oración que decía: «Estamos profundamente tristes por el comportamiento de los que en el curso de la historia han causado a los hijos de Dios sufrimiento, y pedimos perdón. Queremos comprometernos con la fraternidad genuina con la gente del pacto». En estas palabras, Juan Pablo II enfatizó la culpabilidad de la Iglesia y la condena del Concilio Vaticano II del antisemitismo. El cardenal Karl Lehmann declaró: «No se debería ocultar que la Iglesia Católica quedara ciega durante mucho tiempo con el destino y sufrimiento de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron llevados a Alemania como trabajadores forzosos». Otro hecho histórico significativo fue el ocurrido el 9 de mayo de 1989 en Berlín, cuando una revuelta popular ocasionó la caída del muro. La realidad fue que el sindicalista y activista político polaco Lech Walesa, encabezando el movimiento Solidaridad, el entonces Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, fueron los artífices para el desplome y caída del muro. Fruto de ello fueron acuerdos entre países europeos que quedaban abiertos, ya sin impedimentos para negociar entre ellos. La Iglesia Católica poco a poco ha ido ganando protagonismo en Europa, a tal punto, como vimos en el capítulo 2, que el Papa Francisco escribió una encíclica llamada Laudato Si, con la cual la Unión Europea desarrolló su Agenda 2030. Aparentemente, ese protagonismo parece bueno para Europa,
Pero no olvidemos lo que ha sido y lo que ha hecho la Iglesia a través de la historia en el mundo, que a pesar de esa nueva apariencia, de esa buena imagen que ofrece, ella tiene siempre propósitos egocéntricos. Si antes actuaba por medio de la violencia, hasta que en 1798 el Papa Pío VI fue apresado por Francia y se acabó su reino de terror, hoy ha cambiado su estrategia y actúa como un cordero ante el mundo, aparentando bondad y paz, pero sus fines son exactamente los mismos que antaño: dominar no solo Europa, sino todo el mundo, e imponer sus leyes por encima de las de Dios. ¿Sabías que la Biblia identifica este poder católico romano y no precisamente para hacer el bien, sino todo lo contrario, para ir contra Dios y su verdadero pueblo? La Biblia es muy clara al describirla y anticipar por medio de las profecías sus planes macabros contra el mundo y contra Dios. El Cordero en realidad es un lobo disfrazado. Volveremos más adelante a tratar sobre ella y descubrir a través de la Biblia cómo la describe sin posibilidad de error. Ahora nos centraremos en la Unión Europea y cuáles fueron sus orígenes. La Segunda Guerra Mundial hacía pocos años había concluido. Cada nación europea marchaba adelante por sí sola y con diferencias entre unos y otros. Los distintos líderes de la época deseaban obtener un futuro mejor. Fue entonces cuando surgieron 4 hombres que tuvieron en mente unificar Europa. El primero de ellos era un franco-alemán llamado Robert Schuman, de 1886 a 1963. El segundo, alemán, se llamaba Konrad Adenauer, 1876 a 1967. El tercero, italo-triestino, tenía por nombre Alcide de Gasperi, 1881 a 1954. Y el cuarto, francés, llamado Jean Monnet, 1888 a 1979. Todos ellos eran profundamente católicos y cristianos ejemplares. Compartieron sus ideas con los líderes de los países europeos y lo anunciaron al Vaticano, quien les invitó a que en su sede firmaran los acuerdos para unificar Europa, para obtener una mejor alianza entre todos, para el desarrollo de las políticas y economías comunes. Fue el 25 de marzo de 1957 cuando en la Ciudad del Vaticano los que quedaban de ellos firmaron el acuerdo ante el Papa para la construcción de la Casa Común, y fue así como nació la Unión Europea. A partir de ahí se formaron acuerdos que se fueron desarrollando para la prosperidad europea, llegando incluso, como hemos leído anteriormente, a lograr la caída del muro de Berlín, que separaba las dos Europas, quedando así unificadas y en años no muy lejanos anular las fronteras y tener una libre circulación entre los distintos países que la forman. El 23 de marzo de 2017, frente a 27 jefes de Estado en Roma, el Papa Francisco tuvo un discurso conmemorativo de los 60 años del tratado firmado en 1957. En él, entre otras cosas, dijo: «El origen de la idea de Europa es la figura y la responsabilidad de la persona humana con su fermento de fraternidad evangélica». Dijo más: «El denominador común en que fue fundada la Unión Europea es el espíritu de servicio, unido a la pasión política y a la conciencia de que en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo, sin el cual los valores occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles». Es decir, que aboga por una Europa católica. Posteriormente a este encuentro, el Papa y los obispos europeos convocaron un foro para repensar Europa. El encuentro se llevó a cabo los días 27 al 29 de octubre del mismo año 2017. El motivo del foro era iniciar un proceso de diálogo entre representantes de la Iglesia, obispos, sacerdotes, laicos y políticos, que son quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones para el futuro. Se ve claramente la intención del Vaticano de aconsejar, dirigir y ordenar los pasos de los líderes políticos europeos para llevarlos a sus planes. Aunque muchos piensan que el Estado y la religión deben ir separados, la Santa Sede se esfuerza para que el Estado siga sus propuestas. El 23 de noviembre de 2016, antes de este foro, los obispos de la Unión Europea respaldaban el pilar de los derechos sociales, pidiendo el reconocimiento del descanso dominical. El día de descanso debe ser el domingo, que es reconocido por tradición y costumbre en la mayoría de los Estados miembros o regiones. No es de extrañar, pues, que Europa firmara los acuerdos para elaborar la Agenda 2030, extraídos de la encíclica Laudato Si, rindiendo obediencia al papado.
Aparentemente todo va dirigido para el bien común de los países europeos y para quienes los componen, sus habitantes. Parece loable. Pero, ¿cumple la Santa Sede los auténticos designios de Dios o los suyos propios para beneficio personal? Dios dio un decálogo a Moisés que no era solo para Israel, sino para todas las naciones para que les fuera bien y obtuvieran bendiciones en todo lo que emprendieran de acuerdo a las directrices divinas. El cuarto mandamiento de ese decálogo invita a observar el séptimo día de la semana, el sábado, como señal de obediencia a Dios. Pero este poder denominado Iglesia Católica se levantó contra Dios cuando decretó en los primeros siglos de la era cristiana cambiar el día de Dios, el sábado por el domingo, que era el día de adoración al sol y como marca de identidad de esta institución. No solo hizo eso, sino que persiguió, combatió y exterminó a los cristianos que querían obedecer a Dios guardando sus mandamientos y no aceptaban el cambio erigido por la Iglesia, a la cual consideraban apóstata. Ese poder surgió en los primeros siglos de nuestra era y estaba profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Daniel, en el capítulo 7, escrito en el siglo VI a.C. En ese capítulo se habla de la aparición de una bestia terrible en la historia con 10 cuernos, que de en medio de ellos surge un cuerno pequeño que se hace mayor que los otros. Y en el versículo 25 dice de él: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Proféticamente hablando, se refiere a 1260 años. También el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, en el capítulo 13, de los versículos 1 al 8, describe a ese poder de la siguiente manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, que significa revelación, muestran que ese poder a través de la historia ha sido y es la Iglesia Católica Romana. Como hemos citado en este capítulo, antes utilizó la violencia para destruir a aquellos que se le oponían. Hoy ha cambiado de estrategia y se muestra al mundo como un poder conciliador, que solo busca la paz y el bien para Europa y, cómo no, para toda la humanidad, para que se le vea como un líder espiritual que el mundo necesita para obtener la paz y la felicidad de todos. Los dirigentes europeos, sin excepción, aceptan el rol que el papado se ha otorgado a sí mismo y trabajan a sus órdenes llevando a Europa a sus pies. Todo lo que él persigue es liderar el continente y más aún el mundo entero para que le den ese poder que ambiciona, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, los planes desarrollados en la Agenda 2030 son los planes papales para llevar al mundo a un milenio de paz y como líder espiritual él, por supuesto. La profecía bíblica no describe que serán así realizados sus fines, sino otros que no le van a gustar. Trataremos de ello en próximos capítulos de este libro. Esa Unión Europea-Vaticano está consolidada. Solo tenemos que ver cómo los líderes europeos aceptan y marchan en pos de los designios de la Santa Sede. Los acuerdos que están tomando aparentemente son para el bien común de todos, para favorecer la igualdad y el bienestar de los europeos. Podemos preguntarnos, si esto es así, ¿por qué lo denunciamos? ¿Por qué no estamos de acuerdo? La respuesta es porque simplemente son tratados y acuerdos que, aunque son loables, no tienen en cuenta la obediencia a Dios y con esos planes van contra Dios y su santa palabra. Por ejemplo, el tema del cambio climático.
Nos dicen en todos los medios de comunicación que el ser humano está contaminando el mundo. Miles de científicos afirman que la contaminación que hacemos con nuestro automóvil, o calefacción, o incluso industrias, no llega al 1% de toda la contaminación que hay en el mundo. A estos científicos no se les da publicidad, ni se les deja hablar en ningún medio. Solo permiten expresarse a aquellos que afirman que el hombre está contaminando el planeta. Pero ninguno de estos últimos dice que se crearon máquinas para descontrolar el clima, para crear lluvias torrenciales o sequías, según les convenga, o densas nieblas que no permiten que el sol actúe sobre la naturaleza y la vida. Máquinas que descongelan la Antártida y así se han creado rutas marítimas que acortan los viajes de los barcos 3 meses para un mayor beneficio económico. Esas máquinas pertenecen al programa denominado HAARP, en español Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un programa desarrollado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Son unas antenas ubicadas en Alaska, en Europa y en barcos móviles que emiten unas ondas a la ionosfera que rebotan a la superficie terrestre ocasionando los desastres expuestos anteriormente y luego se acusa al hombre corriente como destructor de la atmósfera con su contaminación personal. También, por medio de aviones, se ejecutan fumigaciones sobre las poblaciones y los campos de cultivo, envenenando tanto a las personas como a la misma tierra. Es lo denominado chemtrails. En las cartas de los Illuminati, que os comenté en el primer capítulo, se encuentran estas tecnologías anunciadas. Todo esto los gobiernos lo saben y lo permiten, para hacer ver que es el hombre común el que obra estos males en la naturaleza, apoyando de esta forma el proyecto que comenzó el papado con la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 que elaboraron en la Unión Europea. Todo está orquestado para que el Papa obtenga la supremacía en Europa y en el mundo entero, como el único que puede aportar soluciones morales, éticas y espirituales para los hombres de toda nación, para que tomemos conciencia del cuidado del planeta, de los pobres, de erradicar el hambre y un largo etcétera que se enumera en esas 2 resoluciones. Aunque parezca que todo se vaya arreglando, el mundo no mejorará, irá de mal en peor. Cada vez habrá más desastres naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, etc. Más familias rotas, más problemas en las distintas sociedades, más injusticias y todo porque se ha olvidado a Dios y a su ley. Los fines que busca el papado son personales, son para obtener que el domingo sea el día de descanso para todos y así todos estén supeditados a él y a su falso día. El que no quiera aceptarlo así tendrá problemas en la sociedad, ya que se le recortarán sus derechos y no podrá negociar, es decir, perderá su trabajo, no podrá comprar ni alimentos ni otras cosas, pero Dios promete ayudarlo en su fidelidad. El papado, aquel cuerno pequeño del libro de Daniel, finalmente perderá su batalla contra Dios y sus planes fracasarán. Dios saldrá vencedor tal como está escrito en la Biblia. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice: «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer». Este que monta el caballo blanco no es otro que el mismo Jesús, el que venció en la cruz y el que vencerá en la batalla final en el Armagedón. Y también todos aquellos que le hayan sido fieles a pesar de la oposición que recibirán saldrán vencedores. Sigue leyendo, más sorpresas inesperadas te esperan, y conocerás todas las pretensiones que este poder apóstata papal desea llevar a cabo para su gloria en este mundo y todas contra la voluntad de Dios. Si este contenido está siendo de gran bendición para ti y deseas tenerlo en papel o hacer pedidos para compartirlo con amigos, familiares o conocidos, hazte con tu ejemplar ya aquí, a través de la plataforma de Amazon o a través del propio correo del autor josepsanvicens@hotmail.com. No olvides visitar la página web del Ministerio del Cuarto Ángel y el canal de YouTube del Gran Engaño. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este vídeo.